¿Qué te pasa, hermano? ¡Negro resentido! ¿Cómo se llama esa chica de pelo largo? ¿Cuál? Tu compañera de trabajo. El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado. Yo estoy un poco nervioso, así que te pido que por favor me escuches. Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarlo. ¿Por qué están en este avión? ¿Trabajo o placer? Lo que te estoy proponiendo me avergüenza. Todos quieren que alguien le dé su merecido a estos personajes, pero nadie se atreve a mover un dedo. ¿Qué violencia? Yo estoy describiendo una realidad. ¿Dónde está la violencia? Los hijos de puta gobiernan el mundo. Despertate, nena. Buenas noches con todas las personas que ya están con nosotros uniéndose para nuestro conversatorio desde el corazón, un llamado a la conciencia vial. Soy María del Carmen de la Torre, presidenta de la Fundación Karuna Corazones en el Cielo. Acabamos de ver un video que está muy relacionado con el tema que vamos a tratar, que vamos a conversar ahora, que es el comportamiento humano y sus efectos en el tránsito. Realmente el comportamiento humano nos afecta en todos los sentidos de nuestra vida y claro, las consecuencias en el tránsito son fatales. Hoy vamos a estar con una invitada súper especial y me gustaría, antes de hacer la presentación, que se una conmigo nuestro querido Wester Alejandro Vinuesa, que es el vicepresidente de la Fundación Karuna Corazones en el Cielo. Wester, qué gusto verte a los tiempos en nuestro conversatorio. Bienvenido desde la ciudad de Milagro. Mari Carmen, Se le va la señal. Te escuchamos, Wester, bien. Sí, muy buenas noches, Mari Carmen. Te saludo desde acá, de la ciudad más dulce del Ecuador, desde Milagro. Es un gusto estar junto a ti en este nuevo programa. Realmente es importante topar estos temas que son de importancia hoy en día en nuestro país y a nivel mundial. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo por este enlace. Gracias, querido Wester. Y ahora sí, vamos a estar con una persona que es muy querida para nuestra fundación y también es un pilar para todo lo que nosotros hemos logrado. Sin antes, para presentarle, quiero agradecer también a nuestra querida directora técnica, la que siempre está ahí atrás, llevando el conversatorio todos los días jueves y en todas las acciones que realiza la fundación. Nuestra querida tecnóloga Viviana Ramírez Holguín. Gracias, Vivi, por estar pendiente de todos los grandes, pequeños y medianos detalles. Quiero presentarles, algunas personas deben conocerle, y antes de agradecer a Alejandro Ceballos, está desde Argentina. Buenas noches, mi saludo a todos los participantes desde Córdoba, República Argentina. Alejandro, qué gusto contarte que mis nietos están en Argentina, en Buenos Aires,
la una estudiando y los otros se fueron a visitarle. Están felices de tu país, que es hermoso. Mauro, diablito querido, buenas noches, un abrazo grande. Paula Rodríguez, qué gusto, Paula, que estés. Bienvenida a este conversatorio. Y sin más, y a todas las personas que se han unido, vamos a presentarle a nuestra querida psicóloga clínica Jessica Bravo. Ella es docente en escuelas profesionales de conducción, profesionales y no profesionales. Ejerce su profesión desde su consulta privada. Mi querida Jessie, qué gusto tenerle con nosotros hoy en este conversatorio. Hola, hola, muy buenas noches, querida Mari, querido Wester. El privilegio, el honor, el gusto siempre es mío poder reencontrarnos hoy por este medio junto a ustedes. Un saludo fraterno desde mi manta querida, con mucho cariño para todos ustedes y también para todos los que por medio de este enlace se conectan junto a nosotros. Gracias, mi Jessie. Antes de arrancar con el conversatorio, la Fundación Caruna, Corazones en el Cielo, pues está muy triste, muy dolida y hace llegar nuestras profundas condolencias a nuestra querida Mónica. Lo que ustedes están viviendo es muy triste. Nunca imaginamos tener una tremenda noticia de este calibre, perder a un alcalde, perder a un buen alcalde. Yo no podría hablar como persona, no le conocí, sin embargo tenía un carisma, estaba sacando a Manta adelante y sé que la mayoría de los mantenses sienten ese profundo sentimiento de rabia, de coraje, de dolor por todo lo que ha sucedido y todo lo que está pasando desde ese día en nuestro país. Nuestras más sinceras condolencias para cada uno de ustedes, mi querida Jessie. Muchas gracias, querida Mari. Realmente sí, aún consternada. Hoy día precisamente estaba un rato a solas en el consultorio y me parece todavía aún mentira, ¿no? Porque no perdimos solo a una autoridad, nosotros perdimos a un gran ser humano, de esos seres humanos que son conscientes de que no son perfectos, pero que tienen un gran propósito y ese propósito siempre fue servir. Ese gran ser humano nos enseñó que los mantenses tenemos dignidad, que no hay autoridad, que nosotros escojamos y que nos mire por encima del hombro. Ese ser humano que nos enseñó que un abrazo, que un apretón de manos, que un cómo estás, siempre nos subió el ánimo y siempre nos ubicó en un lugar del que no nos vamos a bajar ni a salir, porque desde ese lugar demostramos que somos gente, recordamos que somos gente muy buena, capaz, valiente, gente que lucha, gente que es aguerrida y que hoy él ya no está porque alguien lo decidió. Nosotros somos conscientes de que no somos eternos, siempre conversamos con muchas personas, inclusive en alguna vez conversábamos con él en un evento y coincidíamos en esto, ¿no? Que somos una edición limitada. En algún momento no estaremos, pero cuando alguien decide simplemente por egoísmo y por sus razones personales que ya no estés, golpea mucho más duro. Sin embargo, aquí estamos con un legado que él nos dejó, un legado de dignidad, de fortaleza y de reconocimiento de amor propio para sacar a nuestra ciudad adelante. Aquí estamos, Mari, gracias, un abrazo para todas las personas que no son de Manta y que también sienten lo que le pasó a nuestro alcalde. Así es, mi Jessie. La verdad es que no todos somos pasajeros, eternos sí somos, infinitos sí somos, porque la muerte solo es un tránsito hacia otro lado. En el estado físico me refiero, ¿no? Y también está con nosotros desde Chone, nuestro querido amigo, saludos cordiales desde Chone. A ver, ¿quién está ahí, querido amigo Wester, si es que le ubicas? Sí, es Octavio. Saludos cordiales para ti allá en Puerto Viejo, Chone. 7-3 cordiales, sí. Octavio, asoma a los años. Esto es un verdadero milagro. Vamos uniéndonos las personas que nos conocemos desde hace mucho tiempo y que vamos marcando historia. Y vamos ahora con el tema que nos compete. Mi Jessie,
la conducta humana, que es tan complicada, tan conflictiva, tan inestable, tan inexplicable. Así es, mi querida Mari, lo más complejo, ¿no? Es lo que con nosotros que estudiamos y seguimos estudiando, ¿no? Aprendemos de aquellas personas que hace años iniciaron a estudiar la conducta del ser humano y que determinaron qué es lo más complejo que hay. La ciencia avanza, todo cambia y nosotros nos vamos adaptando a aquello. Y a veces, pues, todo lo que vamos absorbiendo de nuestro entorno, el déficit que tenemos en nuestro propio autoconocimiento, el de cómo pensamos las circunstancias, a veces son tan agresivas que terminamos naturalizando todo aquello que nos brinda nuestro entorno y que luego nos impide poder mejorar la conducta, pues el resultado de todo lo que hemos venido aprendiendo, absorbiendo de los entornos. Tan compleja porque como seres humanos desarrollamos una percepción tan distinta, una forma de ser tan distinta, de reaccionar de manera distinta, porque venimos de diferentes entornos, de diferentes culturas, de diferentes familias. Cada uno tiene una historia, cada uno desde que nacemos como seres humanos vivimos relacionados con lo que el otro nos brinda y eso es lo que nosotros volvemos como natural. Vemos que hoy día lamentablemente la conducta a nivel general del ser humano se muestra con tanta indolencia y agresividad, por supuesto, hecho que se traslada a las vías, ¿no? Y es muy lamentable, pero también de analizar, lo veníamos conversando con otros compañeros que trabajan también en esta área y concluíamos que esto no es de ahora, ¿no? Esto de que la conducta humana tenga un impacto en todo lo que podemos hacer en nuestro entorno, específicamente hablando en la educación vial, en la vía, desde todos los niveles, como usuarios de la vía que somos, simplemente proyectamos lo que hemos aprendido, hacemos como lo naturalizamos. Entonces, lo que para un ser humano es aterrador, para otro ser humano esa misma conducta que para otro es aterrador, simplemente es normal y natural, porque así lo aprendió, así lo vivió, porque cada entorno ha sido diferente. Y esto obedece también a una causa basal que viene de décadas tras décadas hacia atrás, que a nivel de políticas públicas ha sido muy descuidada, ¿no? La salud mental del ser humano. Y en esto, pues, evidentemente la conducta que es la evidencia de los hechos, ¿no? Lo que siente la persona lo evidencia en los hechos, que se transforma en aquella conducta que, dependiendo de qué personalidad tenga, de cómo gestione sus emociones, va a afectar a su entorno y por ende a la misma persona. Pero también conversábamos y analizábamos hace algún tiempo con compañeros expertos en estas áreas de otros países y decíamos, bueno, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, ¿qué sucedía en la pandemia? En la pandemia, cuando aparentemente estábamos todos guardados, todos en casa y seguían los accidentes de tránsito, seguían las familias sufriendo por este tipo de situación, este fenómeno, esta circunstancia que afecta y que destruye tanto a la sociedad por completo. Y caíamos en cuenta que también desconocemos mucho cómo funcionamos a nivel general como seres humanos, eso básico y trascendental e importante. ¿Cómo funcionamos como seres humanos? ¿Cómo funciono yo? Sé reconocer a lo mejor qué situación me estresa, qué estímulo estresor provoca en mí cierta reacción. Sé reconocer qué percepción o sé reconocer qué sensación o qué emoción genera. Por ende, sé reconocer que ante esa emoción yo reacciono de alguna u otra manera. Entonces, el desconocimiento de todo aquello, Mari, hace que las personas vivan repitiendo conductas que las vieron como normales, que las aprendieron porque les enseñaron o simplemente porque bajo su percepción creyeron que eso era lo normal y lo natural y así se vienen desenvolviendo. Recordemos que cuando somos niños, pues nuestra percepción de riesgo es mínima y que va desarrollándose a partir de que como seres humanos también vamos creciendo, asumiendo responsabilidades. Y cuando no tenemos esos recursos emocionales para poder
contener ciertas situaciones o para poder tomar buenas decisiones, realmente el resultado es catastrófico en nuestra sociedad. Y imaginemos lo que vivimos ahora, ¿no? Y que esto que vivimos ahora lamentablemente empeora la situación que vivimos también en la seguridad vial, porque las neurociencias lo dicen, ¿sí? A mí me gusta muchísimo este enfoque neurocientífico que habla mucho de qué es lo que sucede en nuestro cerebro, cuáles son esas áreas que se afectan cuando vivimos eventos traumáticos o que nos ubican en un estado de atención permanente y continua, lo mismo que nuestro organismo no está diseñado para vivir en este estado permanente de alerta continua. Yo, desde que doy clases, empecé a adentrarme un poco más en esto de las neurociencias, ¿no? De enseñarle a mis estudiantes futuros, conductores profesionales, que primero ellos son esta nueva generación, son parte de esta nueva generación de conductores profesionales que tienen una gran responsabilidad de cambiar la historia de la seguridad vial en nuestro país. ¿Y cómo lo pueden hacer ellos? Adquiriendo estos nuevos conocimientos, aprendiendo a autoconocerse, aprendiendo a conocer esas bases. Y cuando hablo de bases, hablo de cosas trascendentales, ¿no? Importantísimas. Hacemos siempre una analogía. Yo les digo, cuando alguien va a construir una casa, algo estable, ¿qué es lo que primero tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer? Entonces, en el análisis concluimos que lo primero que se hace son las bases, ¿no? Aparte del estudio del suelo, es las bases. Entonces, lo básico es lo esencial para que allí en adelante la persona continúe construyendo con seguridad en la medida de lo posible. Entonces, en el ser humano, el ser humano tiene que conocer las bases generales de cómo funciona él como ser humano, el por qué hay situaciones o hasta personas o circunstancias que lo ubican en un estado de alerta y el por qué se generan emociones, pensamientos que luego se evidencian en conductas, que muchas veces son conductas dañinas, agresivas, que hacen daño a la otra persona. El desconocimiento de todo esto, Mari, hace que lamentablemente la conducta del ser humano en el tránsito, que es esta acción de poder trasladarnos de un lugar a otro, se vuelva conflictiva, se vuelva agresiva, se vuelva enajenada y muchas veces, como solemos decir, sin conciencia de responsabilidad. Yo le digo a mis estudiantes, ustedes están siendo parte de este grupo de seres humanos que desarrolla habilidades y destrezas que no todos los seres humanos podemos desarrollar, como es el de conducir vehículos, el de llevar esa gran responsabilidad de trasladar personas, seres humanos, vidas, familias, sueños. Entonces, es hora de empezar a autoconocerse, porque cuando no conocemos qué es lo que sucede, el por qué pierdo mi capacidad de atención, nosotros como seres humanos, como seres vivos, tenemos capacidades que nos hacen seres vivos superiores. ¿Por qué? Porque podemos pensar, podemos analizar las situaciones, tenemos un nivel de percepción, podemos controlar nuestros impulsos. Las neurociencias nos enseña que a partir de los 6 años, la corteza prefrontal, que se encuentra en la parte frontal de nuestro cerebro, donde se ubican las funciones ejecutivas, importantes y trascendentales, sobre todo para la conducción vehicular y para todos los usuarios de la vía. Atención, memoria, capacidad de trabajo, capacidad de resolución de conflictos. El que pueda controlar sus impulsos, a partir de los 6 años, 7 años, empieza a madurar en el ser humano, ¿sí? Entonces, a medida que va avanzando en edad y viene este desarrollo madurativo de la persona, esto también va madurando. ¿Sí? Pero cuando desconocemos qué hace o qué situación o qué estímulo puede hacer que estas funciones se bloqueen, es cuando realmente las personas terminan evidenciando conductas que son a veces reprochables, que son realmente dejan mucho que desear, ¿no? Porque decimos siempre cuando ocurre, por ejemplo, un accidente de tránsito o un siniestro de tránsito, es que es una persona irresponsable, fue una persona que no tenía conciencia de lo que hacía y empezamos nosotros muchas veces a volvernos jueces, es nuestra naturaleza, de expresarnos con lo que vemos, porque esta es nuestra percepción primero. Pero desconocemos qué hubo detrás de.
yo le digo siempre a mis estudiantes, y con ellos estudiamos esto también, de que existe en nuestro organismo una hormona tan importante que debemos de conocer. No entiendo a estas alturas por qué a nivel de salud, a nivel de educación, no enseñamos a los seres humanos que tenemos una hormona súper importante que se llama cortisol. El cortisol, pues, ha venido evolucionando a través del tiempo en el ser humano. Por ejemplo, antes el cortisol, que es esta hormona importantísima que nos ubica en estado de alerta para preservar nuestra vida, por ejemplo. Antes, el estímulo que alteraba esta hormona era, por ejemplo, el que las personas tenían que defenderse o cubrir su vida de animales feroces en esos tiempos. Ahora, de lo que realmente nosotros tenemos que cuidarnos y de que nos pone en este estado de alerta, a veces son las mismas personas que están a nuestro alrededor. Como usuarios de las vías, los mismos conductores. Nosotros vamos como pasajeros, vamos confiando nuestra vida a una persona que asume esa responsabilidad de ser el conductor y realmente los que conocemos de esto siempre vamos a ir en ese estado de alerta, ¿no? Esta persona habrá dormido bien, habrá descansado bien, esta persona sabrá que hay que aprender a gestionar las emociones para luego de eso poder tener control de la conducta. Entonces, lamentablemente, Mari, son muchos matices, porque no lo podemos generalizar en todos, pero son muchos matices las que pasan en estos estímulos convertidos en circunstancias diarias en la vida de las personas, que luego se convierten en conductas que se evidencian patrones de comportamientos temerarios, agresivos, intolerantes, que lamentablemente el resultado siempre es la afectación de la vida de un ser humano. Yo comparto siempre una frase que he venido construyendo a través de la experiencia desde que inicié a trabajar con conductores o con postulantes a conductores con víctimas de siniestros o accidentes de tránsito. Y en la consulta he visto muchísimo, Mari, de lo que sucede, ¿no? De estos efectos catastróficos después de que ocurre un hecho de tránsito lamentable, ¿no? Tanto me ha tocado trabajar con las víctimas como quienes fueron victimarios. Porque si una persona, por ejemplo, consume alcohol y luego conduce y provoca un accidente de tránsito, ya no es el que no salía a matar. Ya no es que, yo no sabía. Realmente, allí hay un proceso que también hay que entenderlo, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, que en mi consulta se ve muchísimo, ¿no? La familia de estas personas que a veces están detenidas llegan mal a la consulta y me explican: yo le dije que si bebiera, que si bebía, que no conduciera, pero nunca me hizo caso. Y llegan ellos con una frustración. Y yo les explico, a ver, ¿sabe por qué la persona bebe y luego conduce? Porque el ser humano viene arrastrando tantos vacíos existenciales, tantos conflictos emocionales que no les puede dar un nombre, porque desconoce cómo funciona la gestión emocional, desconoce el cómo puede despertar esa conciencia de responsabilidad. Entonces, el beber alcohol es algo que se aprendió, algo que se aprende y que el ser humano, muchos lo harán porque para pertenecer a un grupo social, así lo aprendieron, lo naturalizaron, porque dentro de su entorno, donde ellos se fueron desarrollando, eso aprendieron y lo hacen así. Otros porque hay unas frases muy coloquiales que dice: vamos a ahogar las penas, ¿no? Que sienten y aprendieron también que el poder sentir alivio a los conflictos emocionales que viven es ir y beber alcohol. Y sabemos que esta sustancia ingresando a nuestro organismo, pues provoca alteración y desequilibrio en las sustancias químicas, en esos neurotransmisores que son responsables de nuestra conducta. Y toman malas decisiones. El alcohol bloquea la corteza prefrontal, bloquea las funciones ejecutivas, la atención, la memoria, la capacidad de percepción del riesgo, la toma de decisiones y muchas otras funciones ejecutivas básicas y trascendentales para garantizar una conducción eficiente y eficaz. Entonces, al explicarles esto, muchas veces, muchas de las personas desconocen, beben,
y luego de beber toma una mala decisión porque ya su corteza prefrontal está totalmente bloqueada, inhibida, se merma la capacidad de que puedan funcionar de manera adecuada. Entonces, allí es cuando analizamos también y decimos, el alcohol, por ejemplo, no es un problema de la seguridad vial, viene a ser una consecuencia, porque es un problema que se ha descuidado desde las políticas públicas de salud, así como se ha descuidado la salud mental. Si se cumpliera lo que dice nuestras leyes que están establecidas en un documento, en donde se indica que la educación y la seguridad vial se la tiene que enseñar desde los primeros años de escolaridad. La historia realmente fuera diferente, Mario, porque el ser humano desde pequeño empieza a entender cómo gestionar sus emociones, cómo va a entender qué es lo que pasa cuando yo estoy sintiendo miedo, ira, enojo y voy a realizar la acción de conducir o cualquier otra acción. El ser humano no va a pensar, no va a actuar de la manera que tendría que hacerlo porque simplemente, orgánicamente, no puede hacerlo. Entonces, lo único que nosotros vemos es que, por ejemplo, excedió la velocidad y de hecho esas son las estadísticas, que fue irresponsable porque bebió, pero realmente también hay algo muy importante que en nuestro país todavía no hay esos niveles de estudio, ¿no? Personas que realmente tienen algún tipo de enfermedad, y no solamente a nivel mental, sino a nivel orgánica, que hace que tengan un desequilibrio en esas funciones ejecutivas o un desequilibrio en las funciones, en las sustancias químicas que son responsables de nuestra conducta. Y que, bueno, haya un descuido tan grande y lamentablemente en la acción de conducir se evidencia allí un siniestro, un accidente de tránsito que, como concluyo siempre, termina en la devastadora acción de terminar con la vida de muchas personas, cambiar la vida de muchas familias por completo. Un accidente de tránsito realmente es la consecuencia de mucho desconocimiento de cómo funcionamos como seres humanos, de cuáles son esas capacidades que tenemos que poder estimularlas para que se mantengan en un estado óptimo, sobre todo al momento de conducir un vehículo. El ser humano desconoce mucho cómo amarse. Nosotros hablamos y conversamos, compartimos casos también con los colegas y, a ver, les preguntamos, tanto a pacientes como a futuros estudiantes, con las personas que conversamos y les decimos, bueno, ¿te amas? Sí, yo sí. ¿Cómo te amas? Entonces, mencionan todo, menos el autocuidado, ¿no? Mencionan todo lo que puede observarse. Me he visto bien, yo siempre estoy bien, a mí yo no me dejo de nadie. Bueno, ¿cuáles son tus fortalezas? Son mis hijos. Sí, pero tus hijos son tus hijos, pero ¿cuáles son tus fortalezas? Entonces, tenemos un nivel de desconocimiento del autoconocimiento, ¿no? Fortalezas, aquellas habilidades sociales importantes para la interacción armónica entre seres humanos. Entonces, cuando un conductor obtiene su licencia de conducir, debe haber pasado por un proceso de preparación. Y dentro de ese proceso es sumamente imprescindible y fundamental, Mari, que se le enseñe desde las diferentes asignaturas qué es realmente la autogestión de emociones, cómo es que se puede despertar esa percepción y esa conciencia de responsabilidad, de asumir riesgos, de tener una adecuada percepción y de poder estimular todas estas funciones tan importantes para que puedan evidenciar mediante su conducta el que están realizando las cosas bien, el que tienen el conocimiento no solamente práctico en habilidades cognitivas, sino también emocionales. Yo estoy consciente, y es lo que he podido evidenciar a través de estos 2 años que trabajo muchísimo, muy de cerca con los seres humanos, más que antes, es que no solamente el nivel de desconocimiento, sino el que la persona aprendió a oír y no a escuchar. Es por eso que las campañas muchas veces también no tienen el efecto que nosotros quisiéramos, porque aparte de que no se mantienen continuas y sostenidas en el tiempo, el ser humano oye, pero no escucha
y escuchamos cuando prestamos atención, y podemos prestar atención cuando realmente nos sentimos identificados con lo que estamos escuchando. Pero si no nos sentimos identificados, es como la frase tan coloquial que a veces nos decían en la escuela: por un lado entra y por el otro se sale. Entonces, lamentablemente, las cifras a nivel de país, a nivel del mundo, crecen diariamente de manera exponencial. Y pienso yo que desde todas las profesiones nosotros tenemos algo que aportar. Desde mi profesión como profesional en salud mental, en la conducta humana, me he propuesto, y así lo estoy haciendo, de poder enseñar desde donde pueda y desde mi trinchera, poderle enseñar al ser humano a reconocer realmente cuál es el estímulo que le estresa. Luego, ¿qué siente cuando ese estímulo le estresa? Y ese estímulo puede ser personas, situaciones o circunstancias. ¿Sí? Luego, ¿qué de sentir? Luego de poder identificar qué siente, ira, enojo. Porque a veces las personas ni siquiera le pueden verbalizar ni darle un nombre al sentir ante una situación. Dice, de verdad que no sé ni cómo es que me siento. No pueden, y si no pueden verbalizarlo, mucho menos pueden gestionarlo, porque no saben. Entonces, después de que se les dice, bueno, hay que reconocer qué es lo que sientes, luego, ¿qué piensas? Después de que sientes eso, ¿qué piensas? Luego, ¿cómo actúas? Y luego, ¿qué impacto tiene esa acción o tu conducta en el entorno, en la vida de las demás personas? ¿Eres consciente de aquello? Entonces, no, ser consciente es saber, ¿no? Yo sé esto, entonces, creo que este impacto es el que tiene en mi vida, en la vida de otra persona, y allí se empieza a despertar la conciencia. Entonces, a la persona no saber a veces ni qué responder, hay que empezar a enseñarle. Hay que empezar a enseñarle que es normal vivir la tristeza, vivir la alegría, la ira, el enojo, todas estas emociones. Hay que vivirlas, pero también gestionarlas, reconociéndolas, reconociendo cómo he venido comportándome a través del tiempo, pero también reconociendo que ese comportamiento se debe a todo lo que absorbí de mi entorno. Pero ya a una edad, a partir de los 18 años en adelante, que es la edad legal para poder conducir un vehículo, ¿no? Luego que hace el curso y lo aprueba, es poder replantearse, ¿esto que he venido haciendo realmente contribuye de manera positiva a lo que yo quiero hacer? Y le hacemos la pregunta, y nos hacemos la pregunta con los estudiantes, que es con quien más trabajo ahora, y realmente terminan reconociendo, la verdad es que no, nunca me había puesto a pensar en eso. Algunos estudiantes me dicen, señorita, créame que yo voy en la vía, yo ni bien me voy subiendo al vehículo, y a mí el mínimo estímulo, el mínimo desagrado que me encuentro en la vía me saca de quicio. A veces me desespera tanto que las personas en plena vía se crucen, que no miren, y créame que yo me quiero bajar del carro y caerles a golpe, por ejemplo. Me lo dicen, y yo les agradezco que sean tan sinceros, ¿no? Y empezamos a explicar un poco a qué se podrá deber, a una posibilidad de a qué se podrá deber esa conducta. Y luego tenemos la conclusión de que sí, así lo aprendieron, así normalizaron la situación. Sumado a esto, Mari, las situaciones que nos permite vivir el mundo y la sociedad actualmente son situaciones que nos permiten estar en estado de alerta continua y de manera sostenida. Y como nuestro organismo no está diseñado para vivir en ese estado de alerta de manera continua y sostenida, lamentablemente nuestra corteza prefrontal empieza a inhibirse, empieza a bloquearse. Y como la mayoría de los seres humanos tiene desconocimiento de cómo es que funciona a nivel orgánico su cerebro y esas áreas involucradas en su conducta, simplemente actúa por impulso, porque no tiene control de sus impulsos, ni siquiera sabe cómo estimular esas áreas. Entonces, repite conductas, y a veces le preguntamos, ¿pero tú por qué dices eso? ¿O por qué tú sigues haciendo eso? De verdad que no sé hoy. Yo lo digo porque todo el mundo lo dice, lo hace porque todo el mundo lo hace. Y encuentran a veces una justificación, pero cuando nos adentramos un poquito más conversando con las personas y invitándoles un poco a que podamos reflexionar en esta autogestión emocional, caen en cuenta. Y lo que nosotros queremos, al menos como profesionales de la salud mental, es que esto tenga un efecto multiplicador
en que nosotros, por ejemplo, en las escuelas de conducción trabajamos con estos seres humanos enseñándoles que primero son seres humanos, que son vulnerables al error, que a lo mejor se criaron o desarrollaron en un entorno que no les dio muchos factores o no les dio esas herramientas emocionales adecuadas para poder luego desarrollar conductas asertivas, resolución de conflictos de manera armónica, que no atente contra la vida de otra persona de manera consciente o inconsciente. Entonces, a lo mejor esas personas que le brindaron ese entorno eran lo único que podían brindarle. Primero siendo consciente de aquello, ¿no? Y luego de eso invitándoles un poco a repensar. Actualmente, con lo que va conociendo, se permite poder mirar un poco hacia atrás y decir, bueno, todo esto que yo he venido viviendo simplemente es una repetición de lo que vi. Nunca me he puesto o me he ubicado en la posición de decir, yo puedo cambiar cosas, yo tengo que cambiar cosas, situaciones para poder tomar otras decisiones y tener una mejor calidad de vida en todos los aspectos. Mi Jessy, aquí siempre le preguntamos. Le corto un ratito para dar paso a la segunda parte, que sería con Wester, pero yo quiero acotar algo que Jaime Bravo dice. Uno vive como conduce. Entonces, y estamos hablando del comportamiento humano y sus efectos en el tránsito. Esto quiere decir que todos los actores viales, todos, hoy tenemos un mal comportamiento. Peatones, ciclistas, motociclistas, conductores profesionales, no profesionales, todos tenemos una mala actitud. Si bien es cierto, hoy las causas aquí en nuestro país pueden ser la rabia, la ira, de todo lo que nos está sucediendo, de lo que estamos viviendo, eso también afecta mucho a nuestro comportamiento afuera. Muy de acuerdo con todo lo que usted dice, porque es basado en la ciencia, que nuestras conductas vienen de atrás, son aprendidas. A lo que decía Alejandro Ceballos, que de ahí la importancia de empezar desde los 6 años gradualmente a enseñarles a desempeñarse en la vía pública. Yo siempre hago una reflexión y me conflictúa mucho esto. ¿Cuáles son las primeras bases de educación de un niño? El hogar. Entonces siempre estamos reclamando que por qué no en el pensum educativo está la educación vial. Cuando salen de la casa, niños desde que salen de la clínica, hospital o centro de salud, y los padres ya les ubican en su asiento de retención infantil. Desde el primero, segundo o tercer día, ese niño o niña ya se va a ir acostumbrando que eso es normal en su vida. Son los padres los que debemos educar a nuestros hijos. Lamentablemente esto se ha tergiversado y hoy son los niños los que nos dan ejemplo a nosotros en muchas circunstancias de la vida. Y para darte paso, Wester, me gustaría que Vivi, porque es un tema muy, muy interesante, donde vamos a mirar un video que se mueven sentimientos. ¿Qué nos producen esos sentimientos cuando se nos mueren? En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Hay quien, esperando lo peor, prefiere estar muerto. Y esto es lo que pasará. Te cubrirán con una manta y te meterán en una bolsa de plástico. El atestado determinará que ibas chateando. Se te acabaron los memes y los chistes. Tu cuerpo esperará en la morgue, solo, hasta que lo reclamen. Alguien que ni conoces llamará a tu casa. Tus padres nunca se recuperarán. Nadie está preparado para enterrar a un hijo. Pero eso no lo podrás sentir, porque nunca vivirás esa experiencia. En realidad no vivirás nada más. No volverás a hacer el amor. Tu pareja conocerá a alguien y seguirá su camino.
Tus amigos tarde o temprano volverán a reír porque te guste o no, la gente se termina olvidando. Tonterías como acariciar a un perro, estrenar zapatillas o charlar con tu abuelo dejarán de ser tonterías. Simplemente dejarán de ser. ¿Qué más da? Estás muerto y has pasado a ser una estadística. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. El único sentimiento que a mí me produce este video es a la persona sin rostro que Bueno, por pegarse la chuma se cobró la vida de mi hijo. Miren cómo cambia la actitud de un ser humano que estaba en una amena conversación escuchándole mi Jessy, y a mí me da un bajón profundo. Decirle a esa persona que sí se convirtió en asesino, la verdad, pero que no le tengo resentimiento ni dolor. Querido amigo Wester, voy a salir un ratito solo de pantalla y te dejo con Jessy. bueno, la verdad es que hablar de salud mental es tener que hablar mucho de ciencia, ya que los procesos mentales envueltos en cada decisión que tomamos son múltiples, como tú decías, Jesse. Quiero arrancar con una frase de Burrus Frederick. Dice, el verdadero problema no es si piensan las máquinas, sino si lo hace el hombre. ¿Por qué arranco con este pensamiento? Porque dentro de tu elocución hablaste de la importancia de pensar antes de tomar una decisión o de actuar. Y remitiéndonos a las conductas que hoy vemos en la actualidad en casi todas las calles, y como decía Mari Carmen, con todos los actores viales, vemos que a pesar de que están los pasos peatonales construidos, no los utilizamos. Vemos a conductores que a pesar de que existen semáforos en buen estado, tienen zonas cebras pintadas, no las respetan, y no solamente no la respeta el conductor del vehículo, no la respeta el agente de tránsito, no lo respeta el agente de la policía, es decir, no la respeta nadie. Y estas conductas se van replicando porque parece que los demás no piensan en que es una conducta negativa y que puede generar un hecho que puede marcar la vida no solamente propia, sino la de los demás, y comenzamos a actuar de forma repetitiva, sin análisis de la conducta que hemos tomado. Partiendo de esto, Jessy, ¿son conductas o comportamientos inadecuados? Y ante estos patrones de conductas negativos, ¿cómo romperlos? ¿Qué hacer para cambiar esta situación? Mi querido Wester, como una premisa a partir de lo que tú acabas de decir, debo de recordar que la salud mental en el ser humano es tan importante y trascendental, pero también lo más olvidado, no solamente por nuestras autoridades, los que se deben a políticas públicas que garanticen aquello, sino porque desconocemos, la mayoría de los seres humanos, la importancia, no somos conscientes de la importancia que tiene la salud mental. ¿Por qué? Porque verás que seres humanos preparados, ¿no? Por ejemplo, agentes, personal que está totalmente diestro y que tiene todo el conocimiento para no cometer este tipo de acciones, ¿no? Que está más bien para que esto se cumpla. Lo hacen, ¿sí? Realmente eso deja mucho que decir en un déficit de la salud mental, en esa capacidad de análisis, en esa percepción del riesgo que ellos, aún sabiendo, simplemente la omiten o no se sabe realmente por qué esa percepción de riesgo merma en estas personas que ya tienen el conocimiento. Entonces, como sociedad, realmente el pensar no es tan fácil como nosotros creemos. El pensar es un proceso difícil. Difícil porque cuando pensamos es cuando empezamos a despertar la conciencia y nos podemos repreguntar, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto que estoy haciendo está bien, está mal? Tiene razón lo que me dijeron, pero no lo acepto porque estoy a la defensiva, porque vivo en situaciones conflictivas, emocionales, que nunca he podido darle un nombre ni verbalizarlas, ni buscar ayuda para poder solucionar eso, sino que simplemente lo proyecto con una conducta
repetitiva que viene queriendo justificar, ¿no? Lo que hago diciendo, pero si ellos lo hacen. ¿Me explico? Entonces, Wester, hay un déficit de desconocimiento en la salud mental. En cómo funciono, es por qué yo repito estas conductas, por qué es que no he desarrollado esa percepción de riesgo. Porque cuando no hay una adecuada percepción de riesgo, la persona no puede ver las situaciones peligrosas como lo son, como peligro. No lo pueden ver. Realmente están totalmente enajenadas porque aquellas funciones ejecutivas están totalmente bloqueadas. Y emocionalmente pensar los moviliza. Y como prefieren no tener ese trabajo de pensar, no lo hacen, repiten conductas. Es lo que no solamente la ciencia dice, sino lo que hemos podido evidenciar en la realidad. ¿Cómo poder mejorar esto? Desde mi trinchera como profesional en salud es enseñar. Dime, Wester. Claro, exacto, topaste la palabra correcta. El pensamiento se construye en base al conocimiento que tiene el ser humano, con anticipación o anterioridad. En esto juegan un papel fundamental, como decía Mari Carmen, el ejemplo que se le da en la casa, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, y luego viene el otro proceso que es el de las escuelas de conducción. Veo actualmente que inclusive las escuelas de conducción no hacen lo que correctamente está estipulado como norma de la normal circulación de tránsito. Entonces, ¿qué nos está pasando? Quiere decir que el ser humano ha dejado de pensar correctamente porque la información en todo este proceso no es la ideal. ¿Qué podemos hacer para eliminar esto? ¿Cómo construir ese pensamiento, conductas, Jessie? Primero, realmente como profesional, cumpliendo con ese compromiso, ¿no? que fue asumido desde que terminamos, por ejemplo, nuestra carrera, de empezar a fomentar la salud mental, explicar la importancia, pero no solamente como lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que define a la salud mental como ese estado de bienestar en el que cada individuo desarrolla su potencial, en el que puede también afrontar las tensiones normales de la vida con armonía y que también trabaja de manera productiva y aporta a su sociedad. ¿Sí? Pero tú le dices eso a una persona y dice, pero yo trabajo, pero yo no me porto mal, yo no hago... Pero cuando nosotros empezamos a desglosar y un poco a invitarnos a pensar, ¿no? ¿Qué significa esto del desarrollo? ¿Qué significa esto de afrontar las tensiones de la vida? ¿Cómo afronta usted las situaciones? Usted que es un conductor profesional, que conduce, por ejemplo, ¿no? Me cuenta que conduce en horas de la noche. ¿Cómo es su ciclo del sueño, por ejemplo? ¿Cómo usted gestiona los problemas? Y dice, no, a mí me han dicho que cuando yo tengo problemas en mi casa, que los problemas los dejo en mi casa y cuando voy a trabajar al trabajo. Entonces digo, mira, grave error, ¿no? Porque no son dos seres humanos diferentes, el que trabaja y el que tiene el problema en la casa, es un solo ser humano. Lo que pasa es que tiene que aprender a gestionar esa emoción para que luego no se forme un conflicto interno, que intervengan allí otro tipo de situaciones que se agraven la vía, porque recordemos que un conductor profesional, por ejemplo, o un conductor, está en la vía bajo la inclemencia del medio ambiente, que también tiene influencia en el comportamiento, porque allí es cuando realmente empieza a surgir a todo aquello que la persona ha aprendido, ¿no? A cómo va a superar esa tensión que se le presenta. A lo mejor son personas que se acostumbraron que porque tienen un vehículo no se organizan, salen a última hora y eso ellos creen que están en su derecho, ¿no? De ir y presionar el acelerador, no miden riesgos. Entonces es educar, Wester, desde mi punto de vista actualmente como profesional es educar, es seguir educando a esta nueva generación de conductores profesionales, porque cada persona que va a hacer un curso, y no profesionales, perdón que le toque aquí, mi Jessie, y no profesionales, porque no solo los profesionales están en la vía, los no profesionales también, que son la mayoría. Así es, man.
y salen iracundos. Así es, desde todos su los casa, conductores decían. salen, como usted dice, con todos los problemas, y no es que el conductor, el momento que se sube al vehículo, deja el problema en la vereda, o el transeúnte, el peatón, el momento que sale de su casa, abre la puerta, llega a la vereda y le deja el problema adentro de la puerta. O sea, este es todo un infinito, es todo un conjunto de actores viales que lamentablemente no saben conducirse como seres humanos. Porque desconocen, Mari, eso es evidente. Bueno, hay un desconocimiento generacional, porque así como hubo un desconocimiento de sus padres, de sus cuidadores, de ese entorno, lo hay ahora también. Entonces, la sociedad avanza, la tecnología avanza y realmente nos vamos como que dejando de lado ese espacio tan importante que es de ser, de aprender a ser lo que podemos ser como seres humanos, buenos seres humanos, respetuosos, desarrollar habilidades sociales. Nosotros le preguntamos a una persona, ¿qué habilidades sociales tienes? ¿Cómo las desarrolla? A ver, ¿te identificas con el otro cuando tiene algún problema? Ah, no sé. Eso se llama empatía, que es una habilidad social importantísima para la vía, para todos los usuarios de la vía, porque si yo no tengo empatía, ¿cómo yo puedo aplicar lo que aprendo en la conducción a la defensiva? ¿Cómo yo puedo respetar al peatón? No tengo empatía. Y es lo que se ve en la vía. No tengo asertividad. No sé ni siquiera qué significa eso a nivel profesional, técnico. Asertividad, la capacidad de saber cuáles son mis derechos, pero también cómo poder expresarlos sin hacerle daño ni lastimar a la otra persona. La comunicación efectiva, fundamental para la interacción humana. En la vía, sobre todo, ¿verdad? El que si alguien me pitó, como yo no conozco, el ser humano no conoce qué personalidad tiene, no conoce su tipo de temperamento, no sabe siquiera que el carácter es algo que se va desarrollando mediante todo lo que va adquiriendo, ¿no es cierto? Entonces, no sabe y actúa simplemente a nuestra conclusión como profesionales por impulso nada más, porque realmente hay un nivel de desconocimiento que tiene que empezar a trabajarse, el cuidado, el autocuidado de la salud mental. El que la persona pueda saber realmente qué significa amor propio. Amor propio no lo puede sentir nadie primero si no lo recibió. ¿Qué significado le da todo lo que le puedan decir los padres o cuidadores a un ser humano cuando recién nace y va creciendo, ¿no? Esa voz interior que le queda, a ver, tú sí puedes, te enseña a respetar, como bien lo decía Mari. Pero si eso no lo hay, cuando ya tenemos 18 años y vamos legalmente a realizar un curso y obtener la licencia, tenemos que realmente repensar esto que hemos venido haciendo, lo que hemos venido observando. ¿Será realmente lo que yo tengo que hacer? ¿Será que realmente yo puedo cambiar esta dinámica que ha venido siempre surgiendo en su vida, en la vida de sus familiares? O sea, y de eso sí tenemos una gran responsabilidad quienes trabajamos en una escuela de conducción. Cada docente, nosotros tenemos que prepararnos. La malla curricular, al menos en la asignatura de psicología, es muy buena. Hay temas súper importantes, pero es cada profesional que también debe de darse cuenta que no es solamente ir y dar una clase, sino que también trabajar en que la persona pueda realmente asimilar esos conocimientos y poder llevarlos a la práctica. Como profesional en psicología, dando esta asignatura, lo que más trato es de enseñarles, ¿no?, a ellos para que tengan un efecto multiplicador. Eso debe de ser el objetivo nuestro, que lo que enseñamos tenga ese efecto multiplicador, porque es lo que tenemos ahora. No podemos retroceder el tiempo y cambiar todo lo que pasó, lo que no pasó, pero sí podemos trabajar con ellos ahora y también, por otro lado, unirnos, exigir que se cumplan estas políticas de Estado, que empiece en la malla curricular de las instituciones educativas, al nivel del Ministerio de Educación, a enseñarse a los niños, a esta futura nueva generación de conductores, de usuarios de la vía, a ser seres humanos respetuosos de sí mismos, porque si se respeta el ser humano a sí mismo, puede respetar a los demás, puede desarrollar ese nivel de conciencia, de responsabilidad por el otro. La persona que no se ama a sí mismo y no puede respetarse a sí mismo,
realmente no puede hacerlo con las otras personas, Mari. Eso es lo que nosotros vemos en la vía. Le digo, bueno, un conductor, ¿no? A ver, tú te dices que te amas. Sí, yo me amo. Míreme que yo jamás me podré ver ni sucio ni nada. Allá, te amas. ¿Cuántas veces vas al médico, por ejemplo, para cuidar tu salud, para chequear tu salud? La verdad es que nunca. ¿Cuántas veces te has puesto por prioridad? Porque si tú estás bien, la acción que realizas está bien. Dime, Wesley. Ahí justamente quería hacerte una colación. ¿Se puede hablar de salud mental sin tener en cuenta primero la salud integral? Porque hay enfermedades, por ejemplo, como la diabetes, como la hipertensión, que pueden generar un cambio de conducta también. Y esto no ha sido tomado en cuenta para nada a la hora del otorgamiento de licencias o en el caso de renovación de licencias. Hay conductores que se vuelven agresivos justamente por el consumo de ciertos fármacos que generan este tipo de reacciones. Entonces, imagínate que ahorita que topamos este tema de la salud integral, Maris ya debe, al finalizar, hacer la invitación a nuestro seminario que tiene justamente como tema la salud integral, como es importante en la seguridad vial. Entonces, no podemos solamente dedicarnos a hablar de salud mental sin pensar de que esto es algo sistémico, de que tiene que estar también la salud física inmiscuida. Entonces, todo proceso de selección, de formación de nuevos conductores debe de ser tomado en cuenta esta situación. ¿Qué piensas tú acerca de este tema, Jessie? No, sí, es trascendental y va de la mano, Wester. Pero te recuerdo algo. Mira, si una persona no tiene esa capacidad de autoprotección de riesgo, vamos a hablar de su salud, no se descuida, no tiene ese debido autocuidado, es porque no está pensando bien, no está realmente actuando para su bienestar. Y cuando alguien no actúa para su bienestar, tiene un déficit real en su salud mental. Algo pasa cuando no se pone por prioridad. Y eso tiene una consecuencia en su salud orgánica, por descuido, porque no fue al médico, por la alimentación, porque decidió tener un estilo de vida que no era sano. Entonces, como bien tú lo dices, esto es multifactorial. Mira, concluyo con esta reflexión, ¿no? Como seres humanos muy inteligentes, cognitivamente muy capaces, pueden lograr mucho, pueden hacer un imperio, grandes autoridades pueden cambiar muchas cosas, pero si pierde su capacidad o pierde su salud mental, pierde la capacidad de poder comunicarse, toma malas decisiones, realmente ni siquiera cuida su ciclo de sueño, no cuida su salud, ¿qué pasaría? Termina perdiendo todo y terminaría tomando muy malas decisiones que no solamente afectan su vida, sino también la vida de las demás personas, realmente. Entonces, la salud mental es muy importante. Y justamente, mi Jessie, yo desde hace algún tiempo atrás vengo insistiendo a las personas que nos siguen y sugiriéndoles que vean la película Fuera de Control. Porque cuando nosotros salimos de la casa con algún serio problema, esto es lo que puede suceder y vamos a volver a mirar el video las veces que sean necesarias. Como una persona que sale de su casa, que está fuera de control, puede convertirse en lo que vamos a ver. Antes de que pongas el video, agradecerle a Francisco Javier Pardo, que nos escribe desde la ciudad hermana de Loja. Excelente programa y nuestras sinceras felicitaciones a usted, Mari Carmen, y a la fundación que usted dirige por tratar temas que son de vital importancia. Gracias, Javier. Siempre nos queda el tiempo cortito. Y aquí hacer un compromiso con nuestra querida Jessie para tener la parte 2 de este conversatorio. Recordarles que el día sábado a las 9 de la noche se vuelve a retransmitir el reprise de esto y nos pondremos de acuerdo a ver si es que es posible que el próximo jueves se encuentre usted nuevamente aquí hablando desde el corazón a la conciencia, porque no hay otra manera. Gracias, Di. You know what a courtesy tap is, young man? Sounds like this. It's light. It's friendly. I'm sure that's what your mom meant to do. No, it's not. Mom. Having a kind of a hard time lately. I'm sorry.
accept my apology? Just ignore him. Well, if you could just do the same, we could press I reset. don't have anything to apologize for. Can you go, please? I don't think you really know what a bad day is. But you're gonna find out. That man stole my phone. Andy? I'm sitting here. I'm waiting for you. Whose phone is this? I'm right across from your friend. Listen to me. He's not a friend, okay? He's a psycho who came after me today. This is where your first lesson begins. Give me my phone. Put him back on this goddamn phone! No, I can't do that. What? I need you to learn what a bad day really is. I need you to learn how to say you're sorry. And you're gonna learn. Through violence and retribution. Sounds like you're waking up. I'm wide awake. You better bring your A game. You're gonna need it. Es una película, pero ¿qué es lo que podemos vivir nosotros? Wester, ya te doy paso. Sin embargo, yo quiero mencionar lo que tú dijiste. En septiembre, viernes 29 y sábado 30, a los años, vamos a volver a vernos y poder darnos un gran abrazo en la ciudad de Guayaquil con nuestro 10º Seminario Internacional de Seguridad Vial CISEC. Los temas que vamos a topar son de gran interés para todos, absolutamente todos. Tenemos ya los temas, tenemos ya la programación y comentarles que, como siempre, con el aval de la Agencia Nacional de Tránsito, lanzamos ya nuestro 10º seminario en nuestro 10º aniversario. Y va a ser un honor poder encontrarnos con todas estas personas tan queridas que vienen caminando junto a mí durante estos 10 años. Me parece que fue ayer que nos conocimos. Y no, ha pasado el tiempo, ha pasado bastante agua por nuestro camino. Sin embargo, seguimos en esta lucha, que nadie nos para. Yo creo que lo único que nos va a parar será cuando estemos ya camino al otro lado, pero antes no, nadie nos para. Wester, querido. Bueno, agradecerte, Mari Carmen, por la invitación. Antes de que te me vayas, el 8 de agosto a las 9 de la mañana, la Fundación Caruna Corazones en el Cielo va a estar en el programa Hablando Claro. Yo creo que la mayor parte de personas le conocen como, cariñosamente le dicen Pilluelín y sus pilluelos. Vamos a estar en ese programa. Entonces, no dejen de seguirnos, que siempre tenemos novedades y a los tiempos, a la gente que está en Guayaquil, a los tiempos, Dios mediante, si Dios lo permite. El próximo jueves y viernes, sábado y domingo, estoy en la Perla del Pacífico y va a ser un honor podernos darnos un abrazo personalmente, Wester, Vivi, Alexito. Perdón, amigo, ahora sí, no te cuento. Bueno, te decía, Mari Carmen, un placer haber compartido contigo este programa, con Jesse, que la verdad que nos dio una tesis hoy día de psicología. Ante lo que vivimos actualmente, que tiene que ver con la salud mental y el comportamiento humano, yo sí quiero recomendar a que cultivemos el autocontrol, la paciencia, la solidaridad, que es lo único que nos puede, hasta cierto punto, bloquear de efectos o conductas malas, negativas, que también pudieran revertirse hacia nosotros. Mostremos inteligencia emocional, que es lo que nos queda. Esperamos que esto vaya cambiando, que se vaya normalizando, porque realmente el problema de salud mental ha debilitado todas las esferas
y estamos viviendo en torno a inseguridad en todos los campos, y es preocupación, ya le digo, de los gobiernos locales, nacionales y mundiales. El problema pasa por salud mental, indudable, pero hay que hacerle frente y la única forma es con inteligencia emocional, autocontrol. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Que no sea inteligencia artificial, sino emocional. Infinitas gracias, mi Jessie. ¿Y qué nos diría para finalizar? Querida Mari, bueno, invitar a todos los presentes a que también practiquen este efecto multiplicador, que invitarlos a repensar cómo pueden ir aprendiendo a gestionar esas emociones para desarrollar inteligencia emocional. Que recordemos que cuando existe un accidente de tránsito no solamente se lesiona una vida, no solamente se lesiona una familia, se lesiona la sociedad por completo, porque sus graves efectos catastróficos a mediano o corto plazo lesionan la base fundamental de la sociedad, lesionan totalmente a la familia, y hoy vivimos las consecuencias de todo lo que sucede lamentablemente en las vías por el autodesconocimiento y por no tomar buenas decisiones a causa de la falta de amor propio. Un abrazo para cada uno de ustedes y gracias por estar presente. Mari, muchas gracias. Un abrazo grande, grande, grande para ustedes. Gracias, querido Wester, por estar ahí. Y te tomo la lección. ¿Cuál es el tema de nuestro 10º Seminario Internacional de Seguridad Vial Corazones en el Cielo? Wester. Esa es tomadura de lección, porque venimos trabajando en algunos temas. Lección para el próximo jueves, porque ya saldremos con la claqueta del seminario. Desearles una bendecida noche. Todos, absolutamente todos debemos hacer una cadena de favores. Lo que dice Jessie, el pasar el mensaje es hacer una cadena de favores. Hay una película que se llama Cadena de Favores y es nuestra obligación moral, social y de responsabilidad pasar este mensaje al que está cerca y al que está más cerca y a todos nuestros queridos, amados familiares, amigos, para que entiendan que la salud mental es sumamente importante. Que antes de salir de casa, pensemos que siempre tenemos que regresar, porque hay alguien que nos espera todos los días. Siempre hay alguien esperando por nosotros. Una bendecida noche, un abrazo profundo a cada una de las personas que tienen el tiempo y la paciencia de escuchar nuestro conversatorio. Bendecida noche.